Buenas tardes a todos y a todas. Cuando Manolo Area me pide que aborde este tema en estas sesiones, me sugiere también que trascienda de mi experiencia particular y que trate de generalizar. Eso es bastante difícil cuando las cosas no las ves desde una atalaya más alta, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió, yo pertenezco a un colectivo de renovación pedagógica, el colectivo Freinet, y se me ocurrió pedir que me echaran un cabo pues, a todos los compañeros y compañeras del colectivo y también a otros compañeros y compañeras que en estas 3 últimas semanas me he ido encontrando, que he llamado por teléfono, pues para evitar esa carga de subjetividad que de todas formas la habría reducido, pero vamos, es inevitable el que surja, ¿no? He contactado con unas 15 o 16 personas que me han aportado su visión de este tema, ¿no? A mí me gusta, a veces los conceptos que tenemos previos no son los mismos, y entonces, pues bueno, ¿qué es un proyecto educativo? Entonces, nada más objetivo que el BOC, en el que aparece en la normativa vigente que es un proyecto educativo de centro, y dice literalmente que el proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los proyectos, los planes y las actividades del centro. En ese proyecto hay que incorporar una serie de aspectos y en el punto J aparece que se abordará, se incorporará en ese el aspecto que es el plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación, recogerá las actuaciones que fomenten su uso como herramienta de trabajo en el aula y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. Con todas esas aportaciones más mi experiencia personal, yo creo, y vamos, no afirmo categóricamente, pero da la sensación de que la cosa va por ahí, de que en la actualidad se dan condiciones poco favorecedoras para la integración de las TIC en los proyectos educativos de los centros públicos. A mí me gustaría decir lo contrario, pero no sé si es una visión pesimista o una visión negativista. Yo creo que es una visión realista. Para que un plan de integración de las TIC no se quede en una mera declaración de intenciones, que es lo que yo deduzco que la mayor parte de los centros es, después de recoger todas esas opiniones y contrastarlas, y las actuaciones para fomentar su uso sean algo más que las desarrolladas con el voluntarismo de un número reducido del profesorado de los claustros, así como que su uso como herramienta de trabajo en el aula se pueda ir extendiendo y consolidando, se tendrían que dar unas condiciones que a mi juicio hoy no se dan en los centros escolares públicos de Canarias. No conozco los del resto del estado, pero bueno, me da la impresión de que algo similar. Y lo que más me preocupa es que no creo que sea probable que se den a corto plazo. Para ello yo voy a hacer brevemente, a ver si lo consigo en los minutos asignados, analizar cuál es esa situación en 5 ámbitos: el profesorado, los recursos materiales, las características del entorno social, el papel que juega la administración educativa y la organización del centro escolar. Comenzando por el profesorado, su actitud y su formación, el lenguaje coloquial, me decían varias de las personas con las que he contrastado, vamos, son docentes de primaria, secundaria, bachillerato y de los de secundaria de diferentes áreas o materias. Me afirman o me dan a entender que todavía hay un número significativo de profesores y profesoras
profesoras que tienen lo que en lenguaje coloquial llamaríamos alergia a las TIC. El término tecnofobia, que es otro término utilizado, yo no diría que es tecnofobia a las nuevas tecnologías, o sea, es a lo mejor tecnofobia a su utilización en el aula. Utilizar las nuevas tecnologías a nivel particular, incluso con asiduidad, con cierto grado de seguridad, no garantiza estar preparado para utilizarlas en las aulas con 20, 30 o más alumnos y alumnas. Se observan y se dan lo que yo llamo miedos paralizantes, y sobre todo destacaría dos miedos que tiene el profesorado. Uno de ellos es a las frecuentes incidencias de carácter técnico que se dan al utilizar las aulas Medusa o los recursos tecnológicos con los que se cuenten, y que el profesorado se ve sin recursos para darle una respuesta, si no inmediata, por lo menos rápida, en un entorno en el que está rodeado de alumnos o alumnas que te están demandando una solución rápida. Ese es uno de los miedos. Y el otro es a la falta de control o de estrategia para hacer frente al uso indebido del alumnado de las nuevas tecnologías. Cuando digo uso indebido, pues todo el mundo puede suponer entrar a páginas web inadecuadas, los juegos o incluso los riesgos de carácter de deterioro físico de esos elementos. Para mí, esos dos miedos a muchos compañeros y compañeras les paralizan, y es algo que creo que en la formación del profesorado se tendría que abordar: qué estrategias, qué técnicas tener para superar esos miedos o abordarlos sin que sean paralizantes. Y luego un tercer tema sería la resistencia a la innovación educativa. El uso de las nuevas tecnologías en el aula no es solo la utilización de unos nuevos recursos materiales alternativos a los tradicionales, sino que tendría que ser además una predisposición a la innovación educativa. Y esa predisposición a la innovación educativa muchas veces es frenada pues, por inercia, por miedo, por inseguridades y también, por no decirlo a veces, por comodidad. El otro ámbito sería el de los recursos materiales. Tengo muchos conocidos y conocidas, amigos, docentes, compañeros docentes de distintos ámbitos que son innovadores en el aula, que han innovado metodológicamente, que han introducido en su práctica diaria aspectos muy motivadores para el alumnado, o sea, que son gente que practica la renovación y la innovación educativa, y sin embargo no se atreven con las nuevas tecnologías. Los recursos materiales con los que cuentan hoy los centros, quiero aclarar que me refiero siempre a centros públicos. Desconozco, porque he oído algo de los centros concertados o privados. La dotación de recursos materiales es escasa y ahora está sufriendo los recortes en educación, como fue en su momento la paralización del programa Escuela 2.0, donde se dotó de ordenadores personales al alumnado de quinto y sexto de primaria, del tercer ciclo, y el último año al primer curso de la educación secundaria obligatoria. En mi centro, por ejemplo, ya ese año no había un ordenador para cada alumno ni para cada aula de primero de la ESO. Y después de eso, pues, no se continuó generalizando ese programa. El tema de la obsolescencia, que no es solo algo relacionado con la educación, todos sufrimos la obsolescencia rápida de los equipos informáticos, pues, en casa o en el ámbito privado, pero en el ámbito de la escuela pública la reposición de esos equipos informáticos, pues, como al ser mucho más
más lenta, te encuentras con unos recursos materiales muchas veces que no son válidos para una utilización adecuada. Las deficientes conexiones telefónicas, esto es algo común en muchísimos centros. La banda ancha es muy estrecha. Mi centro, para trabajar con 100 y pico equipos, hasta hace 2 cursos teníamos 1 mega. Hoy creo que hay 4 después del malabarismo. Pongo como anécdota diseños inadecuados, pero son pequeñas dificultades. Yo no sé si alguien conoce los armarios donde hay que cargar los ordenadores. Quien los haya, los ordenadores, cargar y guardar los ordenadores portátiles que usan los alumnos, quien los haya sufrido, porque yo no sé quién los diseña, es de o sea, algunos ordenadores no caben. Para sacar el de detrás hay que sacar primero el de delante. Cuando un cable se cae detrás de eso, algunos hay que desatornillar una chapa para organizarlo. O sea, son pequeñas dificultades que complican más la vida al profesorado que se lanza a lo mejor por primera vez y que la segunda sesión sale extenuado. Y después se da también la paradoja de que aunque los recursos sean escasos, algunos están infrautilizados. Las razones pueden ser pues, una inadecuada organización del centro o el perfil del profesorado que los tiene allí y no se atreve a utilizarlo. Las características del entorno social, pues claro, esto depende de cuál sea el entorno social. En los centros, o sea, la llamada brecha digital, por supuesto que afecta de una forma clara al mundo de la educación. En las zonas deprimidas, la mayor parte del alumnado, en el centro donde yo he trabajado, en los Altos de la Orotava, la última tutoría que yo tenía de 22 alumnos, solamente 7 tenían internet en su casa, y al tener un ordenador personal, pues de uso exclusivo para el alumno o la alumna era pues menos, ¿no? Había ordenadores, era para toda la familia. En los centros y zonas rurales, los cinturones urbanos, también se da esas conexiones más eficientes que en otros centros, ¿no? Y como no hay una política de compensación de desigualdades, las dotaciones tanto de recursos materiales como recursos humanos en esos centros de zonas deprimidas son las mismas, o por lo menos yo no conozco que haya una discriminación positiva, ¿no? El papel de la administración educativa, pues las administraciones educativas las administraciones con competencia en educación, sería el Ministerio de Educación, o en la Comunidad Autónoma la Consejería de Educación, pues bueno, hacen declaraciones sobre la importancia de la TIC, yo creo que están convencidos, ¿no? Pero en la práctica se hace poco para que sea viable la integración de las nuevas tecnologías en la educación. Por no repetir, dotación de recursos materiales escasos, recursos humanos, la asignación horaria es ridícula para el profesor o profesora coordinador. El lunes hablaba yo de mi centro, tiene 1 hora semanal para abordar en un cero donde hay 3 aulas Medusa y cientos de equipos informáticos para la gestión del centro. El apoyo y la formación, la disminución de los asesores de los SER con respecto a hace unos años. Las actividades presenciales de formación, las actividades online son fundamentales, como decía antes Juanet, pero hay determinada formación que requiere de una formación presencial, sobre todo la inicial, a la gente que tiene más agudizados esos miedos. La compensación de desigualdades sociales, la ausencia de políticas de compensación. Desde el Ministerio se han suprimido todas las partidas presupuestarias que antes iban destinadas a ese tema. Y la supervisión y evaluación, pues la evaluación, yo sé que la universidad ha hecho algo, pero en mi centro puede pasarse 1 año sin usarse un aula de informática dotada, un aula dotada con el programa CLIC 2.0 y no ocurre absolutamente
absolutamente nada, ni nadie sabe qué grado de cumplimiento tiene el plan que figura en el proyecto educativo. Y para terminar, pues con todo esto, ¿qué se puede hacer en la organización de los centros escolares? Es muy difícil. En los IE se limita muchas veces la organización a establecer un plan de utilización del aula Medusa, que como se da prioridad al área de tecnología, pues el resto del profesorado se tiene que adaptar a los horarios que quedan. Y a veces se dan circunstancias tan curiosas como que un profesor que da la misma área a varios niveles, en algunos tiene un horario en que lo puede utilizar y en el otro no hay una secuencia rigurosa de utilización, sino algunos es los viernes porque están los alumnos cansados, sino el criterio es un criterio de casualidad muchas veces, de azar, ¿no? El papel del coordinador o dinamizador de Medusa o de la TIC en el centro estaba supeditado a flecos sobrantes de los horarios, al voluntarismo y en ocasiones al azar. En mi centro ha habido cursos en el que una persona lo hacía genial, concurso de traslado, y al año siguiente no hay nadie que aborde de una forma decente ese tema. Pese a todo ello, con voluntarismo, imaginación y azar también, hay experiencias interesantes. Me comentaba un compañero de Gran Canaria, de un instituto, que iban a hacer una feria para ir contagiando a los compañeros y tal, pero por supuesto con una carga de voluntarismo total. Y el tiempo se ha acabado y me he pasado un par de minutos. No pasa nada, no pasa nada.